La última vez que Diego sintió el peso de otra persona recargándose contra su pecho fue la noche en que Lucía dejó de respirar. Él la sostuvo durante 47 minutos antes de que llegara la ambulancia, y en ese tiempo aprendió algo que nadie debería aprender tan joven, que el cuerpo humano se enfría despacio, casi con delicadeza, como si la vida no quisiera irse del todo. Desde entonces, sus manos no habían tocado a nadie, ni un abrazo, ni un apretón de manos que durara más de lo necesario. Trabajaba en la hacienda Los Naranjos con la precisión de una máquina, levantándose antes del sol y acostándose cuando el cuerpo ya no le respondía, porque el cansancio era lo único que lograba callarlo todo. Nadie en la hacienda sabía exactamente qué le había pasado. Los trabajadores murmuraban versiones distintas, que su esposa lo había abandonado, que él había huido de algo, que cargaba una deuda. Diego nunca corregía a nadie. Dejaba que inventaran lo que quisieran, porque la verdad era peor que cualquier rumor, y además, explicarla significaba revivirla. Solo don Emilio, el capataz viejo que lo había contratado hacía 11 meses, conocía los hechos. Y don Emilio era de esos hombres que entienden que hay silencios que no se deben romper. Isabel Montero llegaba a la hacienda cada 15 días, a veces cada 3 semanas. Conducía desde la ciudad en una camioneta gris que siempre traía polvo nuevo del camino. Tenía 39 años, el cabello oscuro recogido con descuido y una forma de caminar que hacía pensar que el suelo le pertenecía, porque de hecho, así era. Había heredado Los Naranjos de su padre, y después del divorcio, la hacienda se convirtió en lo único que le daba una sensación parecida a la paz. Revisaba las cuentas, hablaba con don Emilio, recorría los potreros y se marchaba. Diego la había visto pocas veces, siempre a distancia. Ella le parecía una mujer hecha de un material distinto al suyo, alguien que pertenecía a otro mundo. Nunca cruzaron más de 3 palabras seguidas, hasta la tarde del accidente. Fue en octubre, al inicio de las lluvias. Isabel volvía a la hacienda por un camino estrecho bordeado de barrancos, cuando un camión de carga apareció en la curva equivocada. La camioneta gris dio 2 vueltas antes de detenerse contra un árbol de ceiba. Don Emilio recibió la llamada, y en menos de 20 minutos, la mitad de los trabajadores estaba en la clínica rural más cercana, un lugar pequeño donde las paredes olían a desinfectante barato y las luces del techo parpadeaban como si también estuvieran a punto de morir. El médico salió con la bata manchada y dijo una sola frase que cambiaría todo. Necesitaban sangre tipo AB negativo y no tenían reservas. Uno por uno, los trabajadores se hicieron la prueba. Ninguno era compatible. Diego fue el último en ofrecerse casi por obligación, porque él no tenía relación alguna con la patrona y aquello le parecía territorio ajeno. Pero cuando la enfermera revisó los resultados y lo miró con una mezcla de alivio y urgencia, algo se movió dentro de su pecho, algo que llevaba 1 año paralizado. Se sentó en la silla, extendió el brazo y cerró los ojos. Mientras la sangre salía de su cuerpo hacia una bolsa transparente, pensó en Lucía. Pensó que si alguien le hubiera dado sangre aquella noche, quizás ella seguiría respirando contra su pecho. Y por primera vez, el dolor no fue solo suyo. Isabel despertó 3 días después. Lo primero que vio fue una ventana abierta y un cielo lavado por la lluvia. Lo segundo fue a don Emilio, que le explicó con su voz pausada lo que había ocurrido. Cuando mencionó el nombre de Diego, Isabel frunció el ceño intentando ubicarlo. «El muchacho callado», dijo don Emilio, «el que arregla las cercas del potrero norte». Isabel asintió, sin decir nada, pero algo en esa información se le quedó pegado, como una espina pequeña que no molesta pero que uno no puede ignorar. La recuperación fue lenta. Isabel tuvo que quedarse en la hacienda durante semanas, algo que nunca había hecho.
Caminaba despacio por los corredores, se sentaba en el porche a ver caer la tarde y empezó a notar cosas que antes no veía. El sonido de los grillos al anochecer, el olor a tierra mojada después de la lluvia, las sombras que los naranjos proyectaban sobre el patio, y notó a Diego. Lo veía pasar cada mañana con las herramientas al hombro. Siempre Diego se quitó el sombrero, asintió con la cabeza y dijo que no era nada, pero se quedó de pie unos segundos más de lo necesario, como si quisiera decir algo que no encontraba. A partir de ese momento, las coincidencias empezaron a multiplicarse. Isabel salía a caminar por las tardes como parte de su rehabilitación, y sus pasos nunca hablaban mucho, pero los silencios entre ellos empezaron a tener un peso distinto, una textura que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca. Fue ella quien rompió primero la distancia. Una noche, después de cenar sola como siempre, salió al patio y lo encontró sentado junto al establo, mirando el cielo. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Diego se tensó, pero no se movió. Estuvieron callados varios minutos hasta que Isabel le preguntó por qué nunca hablaba con nadie. Él tardó tanto en responder que ella pensó que no lo haría, pero entonces, con una voz que parecía venir de un lugar muy hondo, Diego le contó sobre Lucía. Le contó sobre la enfermedad que llegó sin aviso, sobre los meses de hospital, sobre la noche final. No lloró, pero sus manos temblaban. Isabel no le dijo que lo sentía, porque sabía que esas palabras ya no significaban nada para alguien que las había escuchado 100 veces. En cambio, le contó sobre su matrimonio, sobre los años de sentirse invisible junto a un hombre que solo la necesitaba para las fotos y las cenas de negocios, sobre el día en que firmó el divorcio y descubrió que la libertad también puede sentirse como un desierto. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos durmió sintiéndose completamente solo. Pero lo que nacía entre ellos no pasó desapercibido. Los murmullos comenzaron como brisa y terminaron como tormenta. Ramón, uno de los trabajadores más antiguos, fue el primero en soltar el comentario envenenado durante el almuerzo, que la patrona se estaba encaprichando con el muchacho, que él seguro buscaba la herencia, que esas cosas siempre terminaban mal. Las palabras llegaron a oídos de Diego como llegan todas las cosas crueles en los pueblos pequeños, deformadas y amplificadas. También llegó Fernanda, la hermana menor de Isabel, desde la ciudad, con sus tacones altos y su juicio afilado. Le dijo a Isabel que estaba haciendo el ridículo, que la diferencia de edad era un escándalo, que la gente hablaba. Isabel resistió. Tenía la espalda ancha para los comentarios ajenos, pero Diego no. Diego cargaba un peso diferente, más antiguo y más frágil. Una madrugada, mientras reparaba una cerca bajo un cielo todavía oscuro, la imagen de Lucía lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Recordó su sonrisa, sus manos pequeñas, la promesa que le hizo en el hospital de que nunca la olvidaría. Y sintió que cada momento junto a Isabel era una traición, un borrón sobre algo sagrado. El pensamiento lo partió en dos. Esa mañana, Diego fue a buscar a don Emilio y le dijo que se iba. No dio explicaciones. Recogió sus pocas cosas en una mochila gastada y caminó hacia la salida de la hacienda sin mirar atrás. Isabel lo vio desde la ventana de su habitación. No corrió tras él. No gritó su nombre. Se quedó de pie, con las manos apretadas contra el marco de la ventana, y sintió como algo que apenas había empezado a florecer se marchitaba antes de dar fruto. Pasaron 5 semanas. Isabel volvió a su rutina de visitas quincenales, pero ahora la hacienda le dolía de una manera nueva. Cada rincón tenía un eco. Don Emilio no mencionaba a Diego, pero una tarde, mientras revisaban las cuentas del ganado, dejó caer una dirección sobre la mesa. Un pueblo a 3 horas de camino. Isabel miró el papel,
Miró a don Emilio, y el viejo simplemente se encogió de hombros como quien no ha dicho nada. Ella no fue de inmediato. Tardó 11 días en decidirse, y cuando finalmente condujo hasta aquel pueblo polvoriento y lo encontró trabajando en un taller mecánico con las manos negras de grasa, no tenía preparado ningún discurso. Diego la vio entrar y se quedó inmóvil, con una llave inglesa suspendida en el aire. Ella se detuvo a 3 pasos de distancia, la misma distancia que siempre habían mantenido al principio. Le dijo que no había venido a convencerlo de nada. Le dijo que entendía su dolor y que no pretendía reemplazar a nadie. Le dijo que ella también tenía miedo, que también se había preguntado si lo que sentía era real o solo la gratitud de alguien que le debe la vida a otro, pero que después de 5 semanas sin verlo, ya tenía la respuesta, y que si él necesitaba más tiempo, ella podía esperar, pero que no iba a fingir que aquello no existía. Diego bajó la llave. Se limpió las manos con un trapo que ya estaba sucio. La miró durante un largo rato, y en sus ojos había una guerra que Isabel podía ver, pero no podía pelear por él. Entonces él habló, y lo que dijo fue tan simple que casi dolió, que todas las noches, desde que se fue, se sentaba a pensar en ella, y que eso lo hacía sentir culpable, y que la culpa lo hacía sentir vivo, y que sentirse vivo después de tanto tiempo muerto por dentro era lo que más lo asustaba en el mundo. No se abrazaron ese día. No hubo beso ni promesas. Isabel regresó a la hacienda y Diego se quedó en el taller. Pero algo había cambiado. Empezaron a hablarse por teléfono, primero con torpeza, después con una naturalidad que sorprendió a ambos. Diego le contaba cosas pequeñas del pueblo, ella le describía las tardes en el porche. Una noche, él le dijo que había soñado con Lucía y que en el sueño ella sonreía. Isabel no respondió nada y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Diego volvió a Los Naranjos un domingo de diciembre, cuando el aire olía a naranjas maduras y el cielo tenía ese azul profundo que solo aparece después de muchos días de lluvia. No volvió como empleado. Llegó con su mochila gastada y una certeza frágil pero honesta, que amar de nuevo no significaba olvidar y que construir algo nuevo no borraba lo que hubo antes. Ramón seguía murmurando, Fernanda seguía desaprobando, el mundo seguía opinando, pero esa tarde, cuando Isabel salió al porche y lo vio caminando por el sendero de tierra, no sintió que todo fuera perfecto. Sintió algo mejor que eso. Sintió que era real. Diego llegó hasta ella, dejó la mochila en el suelo y por primera vez en más de un año permitió que alguien se recargara contra su pecho, y esta vez el cuerpo junto al suyo estaba tibio y respiraba.